denominado Te cuento una cosita. Y lo primero que hacemos todos los días es recordar lo que aconteció en la historia un día como el de hoy, en la provincia de Salta. El 11 de junio, el 11 de julio de 1814, el comandante Zavala del ejército del general Martín Miguel de Güemes derrotó a los realistas en la Merced, provincia de Salta. Y el 11 de julio de 1874 se inauguró el seminario de la diócesis de Salta con el nombre de San Buenaventura, bajo la protección de la Virgen. Fue designado director el obispo auxiliar, Monseñor Miguel Moisés Araos, y vicedirector el canónico Policarpo Segovia. Asistieron los aspirantes de toda la diócesis, entre los cuales estaba el alumno tucumano Bernabé Piedrabuena, quien llegaría a ser el obispo diocesano de Tucumán. También recordamos, ese es el tema que vamos a desarrollar el día de la fecha, el seminario de Salta. También recordamos un 11 de julio de 1903 el nacimiento en Salta de Lucio Alfredo Cornejo, quien en 1928 se graduó de abogado, fue fiscal de Estado y en 1946 fue electo gobernador de la provincia. Murió en Salta el 26 de diciembre de 1962. También recordamos a un querido amigo, nacido el 11 de julio de 1927. Ese amigo se llamaba Cristóbal Capó Martiarena, quien se destacó como humorista con su Politeama Park. Recorrió buena parte del país, llevando su alegría a los pueblos. Era conocido como el doctor Chalita, del que ya hablamos en alguna de estas ediciones. Y también recordamos un 11 de julio del año 1929, nacía en Rojas, provincia de Buenos Aires, Agustín Arévalo, sacerdote, docente de la sede regional de la Universidad Nacional de Salta y capellán de la iglesia de Hipólito Yrigoyen de nuestra provincia. Ese sacerdote está incluido en una antología literaria de Orán. Bueno, ya está en la sintonía, como todos los días, mi cuñada desde Neuquén, Elizabeth Rosar, mi amigo desde Orán, Raúl Martín Guerrero, quien dirige el programa radial Se va la primera, donde entrevista a personalidades de la cultura, de la canción, de la poesía. Es un hombre que siempre puso sus mejores oficios al servicio de la cultura. También está en la sintonía Agu Guanuco. Y como casi todos los días, mi querido amigo Eduardo Turco Montes, quien desde La Rioja nos está viendo. Mi cuñada desde Neuquén dice: buenas tardes, Eduardo, esperando este momento para escucharte y tomando unos ricos matecitos. Un abrazo. Gracias, Elizabeth,
y por supuesto que sea rica la mateada y con buena compañía. También me dice el Turco Monte, un gran abrazo, querido Eduardo. Y Ana María D'Andrea de Dingeban, la escritora, la docente de Tucumán, la que nos acompaña siempre, dándonos fuerza para que hagamos, para que mostremos lo que aconteció y lo que acontece en la cultura de nuestra tierra y de Salta y de todo el noroeste. Y ella dice, esperando el desarrollo del importante espacio de tu vida. Y también se contactó el amigo Pedro Reyes, que dice, buenas tardes, don Eduardo, gracias por estar presente todos los días. La verdad que disfrutamos de su relato con matices propios de cada día. Un abrazo respetable, amigo. Gracias, Pedrito, el hombre que anda por las rutas del país, el hombre que aprendió mucho de su abuelo, el carrero de Santa María Catamarca, que le enseñó una conducta de cómo manejarse por los caminos de la patria y por los caminos de la vida. Hoy, en homenaje al nacimiento de Aníbal Pichuco Troilo, se festeja el Día Nacional del Bandoneón. Vale decir que es el Día del Bandoneonista. Yo tengo gran cantidad de amigos bandoneonistas que me disculpen si no me salen todos los nombres en este momento, pero saludo a algunos. Raúl Martín Guerrero dice, gracias Eduardo por tu permanente aporte educativo. Todavía sigo aprendiendo de vos. Un fuerte abrazo. Gracias Martín. Gracias Martín, amigo de mucho tiempo, de muchos años, con grandes historias que nos vinculan. Quiero saludar a algunos de los bandoneonistas que recuerdo y que son parte de mi amistad. En primer lugar, el Diablo Mayor del Carnaval, Carlito Sabán, quien vive en Chicuana, quien tiene ahí un reducto, un rinconcito, donde el diablo se convoca para el carnaval con su música y con su alegría para contagiarla con la gente. Carlito Abad, un changuito de 90 añitos, 90 y moneda, que todavía le desafía a la existencia y le pone su bravura y su música a cada jornada. También saludamos al bandoneonista, al hombre del fuelle, Raúl Anachuri, quien tiene un local para gente grande. Por supuesto, ahora cuando pasen las pandemias se volverán a juntar los amigos. Esto queda en la avenida Tabela, cerca del río Arenales. Allí Raúl Anachuri recibe a su público para disfrutar del 2x4, la memoria musical de la ciudad de Buenos Aires, del Río de la Plata, de Uruguay, de Argentina, que llegó a todos los confines de la tierra, porque el tango es sagrado en Japón, en Europa, en Estados Unidos, en todo el continente sudamericano, porque el tango es una hechura musical que muestra como una pintura lo que acontecía en la sociedad del Río de la Plata. También saludamos al gran maestro Dino Saluzzi, a quien también le dedicamos un espacio en esto te cuento una cosita, un hombre que ha marcado un tiempo, también con sus años a cuesta y sigue produciendo y proyectando como si fuese un joven entusiasta de su tiempo. Y
Saludamos a Juan Manuel Alzogaray, un joven fuellista, ya no tan joven porque los años pasan, pero siempre fuerte, con ganas de seguir vinculando su fuelle a los grandes protagonistas de la canción argentina. Y un fuellista nuevito que no hace mucho largó su carrera y ya ganó un espacio y un reconocimiento importante. Es Lautaro D'Amico, hijo del Daniel D'Amico, que representan a Cafayate y por supuesto ya está vinculado a los grandes escenarios, a los grandes artistas, Lautaro D'Amico. Por supuesto, y saludo a todos los cuellistas, a todos los bandoneonistas de Salta, de la patria y del mundo. Alba Arias nos está viendo y nos saluda. Bueno, el tema de hoy, el Seminario Conciliar de Salta, o el Seminario Metropolitano, según otros. Este seminario que se denomina San Buenaventura. Bueno, elegimos el tema porque ha sido mi segunda casa, ha sido mi hogar por varios años y es como pagar una vieja deuda que tengo con esa casa donde uno edificó su personalidad, donde uno construyó el mundo de la cultura, de la idea, donde reconoció el sabor de la palabra. Ese seminario fue erigido por Monseñor Fray Buenaventura Rizo Patrón el 23 de mayo de 1874, pero inicia su apertura en julio de 1874, siendo su primer rector el padre Pablo Padilla, que luego sería el obispo auxiliar de Salta. Se inauguró con 21 alumnos, entre ellos el tucumano Bernabé Piedrabuena, que llegó a ser el obispo de Tucumán, un hombre muy importante en las filas de la Iglesia argentina. Y la idea del seminario de Salta en la historia amanece allá por el año 1807, cuando el obispo Videla del Pino llegó con la idea de abrir un seminario, lo que concretó en 1809 en la antigua casa jesuítica. Y bueno, eso eran épocas del virreinato, eran épocas en que la corona de España gobernaba sobre nuestra geografía. Y a cambio de las políticas y de los momentos históricos, fue cerrado, fue clausurado en el año 1813. Toda esa información proviene de escritos que dejó Monseñor Miguel Ángel Vergara, a quien tuvimos la suerte de conocer, los contemporáneos a mi presencia en el seminario, a quien tuvimos la suerte de conocer personalmente, a Monseñor Miguel Ángel Vergara, un hombre nacido en Catamarca, que pasó un largo tiempo en Jujuy, donde dejó un testimonio de la historia de Jujuy muy importante, y luego, traído por Monseñor Tabela, se afincó en Salta, donde puso mucha fuerza a nivel cultural, a nivel institucional en la provincia de Salta. Y en 1860, o sea, tiempos después, el obispo Buenaventura Rizo Patrón pudo erigir, pudo
construir el Colegio Seminario Conciliar en abril de 1862. Su funcionamiento cesó en 1863. Claro, eran tiempos muy complicados, muy difíciles, de unitarios, de federales, de los tironeos del poder político, que desestabilizaba cualquier entidad, institución, cualquier proyecto, sobre todo los educativos, que siempre son los más fáciles de reemplazar o de cambiar. Y recién en julio de 1874, con la ayuda de un presidente que se destacó por la educación, el presidente sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento, recién se realizó la inauguración oficial del nuevo seminario el 27 de julio de 1874. Pero esa es un poco la síntesis de una entidad que marcó fuertemente a la juventud de Salta, del noroeste, con jóvenes venidos de distintos puntos de la geografía a educarse, a formarse. El seminario era un ámbito en aquellos tiempos que se recibían únicamente a los que apuntaban al sacerdocio, lo que tenían como mira el sacerdocio. Y ahora vamos a contar de nuestro tiempo protagónico en el seminario. Antes saludamos a Carlos Alberto Romero, a Margarita Padilla, a Vicente Ceballos, que está en la sintonía. Y bueno, cuando llegamos nosotros al seminario, digo nosotros, yo con mis compañeros, en ese tiempo gobernaba el seminario, ya con más de 80 años de vida, el cura salesiano, el padre Enrique Ro, quien empezó a participar y a construir, a diseñar un nuevo edificio. Esto es del año 58, 1958 en adelante. Y bueno, en ese periodo se produce el gran cambio. Y en ese periodo éramos protagonistas todos los jóvenes que estábamos en el seminario. Por esa época, a principios del 60, se desarrolla en Roma el Concilio Ecuménico Vaticano II, que dio muchos cambios formales a la Iglesia. Y bueno, a partir de ese concilio, los seminarios dejan de ser lugares exclusivos para aspirantes al sacerdocio y se convierten en colegios más abiertos, con la aceptación de la voluntad laica, sin la obligatoriedad de apuntar al sacerdocio. Pero en nuestra época éramos todos aspirantes al sacerdocio y por supuesto el nivel intelectual, el nivel de enseñanza que esgrimía el cuerpo de docentes salesianos era de absoluta calidad, de gran calidad. Y también habían profesores que eran laicos. Destacamos a uno que ha sido realmente una piedra basal en la formación de muchos jóvenes del seminario y del norte argentino, el profesor Francisco Pagliaro, quien nos enseñaba latín y griego. Ese hombre fue descubierto por Monseñor Tabela en Estados Unidos. Antes,
Él se había recibido de licenciado en humanidades, un título muy amplio, donde incluía la historia, la literatura, la filosofía, en Roma. Con ese título trabajó en la Santa Sede y el New York Times lo contrató para que trabaje en Estados Unidos. Y en una gira que hizo el arzobispo de Salta, Roberto José Tabela, lo descubre en Estados Unidos y lo trae como educador importante a Salta para que muestre su sabiduría. También destaco la presencia de profesor de literatura, al profesor Vicente Pérez Sáez, un gallego formidable, desgarbado, patilarga, que solía ir en bicicleta, porque en aquel tiempo eran pocos los autos que había en la ciudad y él con su bicicleta llegaba y una sonrisa y una alegría deportiva para mostrar su habilidad en el conocimiento. También recordamos, entre otros profesores, al profesor Núñez de matemáticas, a Palacios de matemáticas, física y química, a Gastaldi de inglés, a Sirimarco de biología. Esos son algunos de los seres que nos han formado, al igual que los curas, porque el humanismo yo lo recibí fundamentalmente del padre Santiago Salto, un curita italiano que se había afincado en el país y que se hizo nuestro, se hizo argentino y desplegó una serie de saberes que realmente nos conmovieron. Me cuenta Vicente, dice, aquí estoy con Claudia Gené y familia, qué bonito, porque la Claudia, a consecuencia del seminario, pasa a ser una sobrina predilecta porque yo fui compañero de su papá Miguel Gené y de su tío Marcos. Así que me alegra mucho que esa familia de Claudia Gené y la de mi hijo estén juntos. Y me dice desde Neuquén Elizabeth Rosar, te estamos escuchando con mi vecina Laura Añuel. Nuestro respetuoso saludo y nuestro cariño para Neuquén, que debe estar bien fresquito. Bueno, el seminario fue administrado y dirigido por la Congregación del Verbo Divino de 1903 hasta 1954, cuando llegan los salesianos y se hacen cargo de esa casa de estudios tan importante para la ciudad de Salta. Y bueno, desembarcan con el padre Vicente Garnero, con el padre Luis Paula que estando nosotros en el seminario, él festejó los 60 años de sacerdocio. Y bueno, entre las cosas que quería recordar es el modus vivendi, el cómo se manejaba la comunidad interna del seminario. Ya lo dije en algunas ocasiones y lo repito. Nosotros armamos dentro del seminario una fraternidad muy importante porque estábamos ni sábado ni domingo, internado desde el 8 de enero hasta el 8 de diciembre. El 8 de diciembre nos daban una petit vacaciones de un mes, del 8 de diciembre al 8 de enero, para podernos integrar a nuestra familia con motivo de la fiesta de fin de año. Los 11 meses restantes estábamos en el seminario y vivíamos como una comunidad organizada, cumpliendo
todos los ritmos que nos exigían la vida encerrada, la vida en comunidad. Recuerdo, por ejemplo, como detalle muy bonito, los almuerzos y las cenas, con todo el seminario completo, los curitas que gobernaban el seminario en su mesa aparte, y un atril donde en todas las comidas uno de los compañeros hacía lectura de un libro literario. Y ese libro se leía en forma pública mientras los compañeros almorzaban o cenaban. Y cuando terminaba el capítulo, porque siempre había una pausa, ahí se tocaba un timbre en la mesa directiva de los curitas y se podía dialogar. Antes era el silencio. Y cuando se podía dialogar, nos exigían que hablemos de lo que habíamos escuchado, porque mientras se comía el almuerzo o la cena, estábamos aprendiendo, relacionándonos con la literatura, con las letras, con los libros, con las ideas, y nos estaban formando. Y nos pedían que hagamos comentarios de lo que habíamos escuchado, porque era parte de esa docencia. Además, se practicaba mucho deporte, porque allí se aplicaba lo que decían los romanos, mens sana in corpore sano. Y éramos bravos, diestros deportistas que practicábamos el fútbol, el básquet, la pelota paleta, el vóley y muchas más. Además hacíamos todos los años unas olimpiadas con salto en alto, salto en larga, jabalino, todo lo que puede existir en el mundo del deporte, lo practicábamos con infinita alegría. Y esas olimpiadas también tenían premios, porque eran grandes motivadores y en su dirección. Y el otro capítulo importante es los viajes realizados, porque también era parte de la formación recorrer la geografía, descubrir la idiosincrasia de cada pueblo, su historia, tomar contacto con la realidad social. Y por eso nos llevaron entre los pueblos y los lugares que me acuerdo a los Laureles. Ahí hacíamos vida al aire libre, caminando por sus montañas, sus ríos. Allí había perdido la vida un compañero, el seminarista Seco. Y bueno, también recuerdo cuando íbamos a Chicuana, a la casa de los Yené, justamente, o a la casa de los Ayón, porque ahí Sergio Ayón, que era representante de Chicuana, o Marco y Miguel Yené, que eran representantes de ese pueblo, movilizaban a su familia y sus familias nos convidaban, nos daban fruta, nos daban de comer, nos atendían como si fuésemos de la familia a todo el seminario. Gestos que pareciera que la vida lo va licuando, como si la sociedad de este tiempo ya no tuviese tanto tiempo para esas cosas. Siempre recuerdo cuando fuimos a Ledesma, allí conocimos la casa paterna de un compañero, el padre Ernesto Martiarena, en ese tiempo un adolescente como nosotros, que vivía en el lote Florencia, la familia, en una casita de madera con piso de tierra, en una extrema pobreza. El papá era cacique, ¿no? Era el encargado, el capataz del lote Florencia, y le daban la vivienda la gente del ingenio para que pueda vivir con su familia. Recuerdo
las bonitas jornadas de vacaciones. En enero, cuando volvíamos el 8 de enero, salíamos de vacaciones y uno de los lugares a los que íbamos muchas veces era el Regimiento 2 de Montaña de Jujuy, el que está saliendo de la ciudad hacia la quebrada de Humahuaca. Allí teníamos cama, comida y campos de deporte, y desde ese regimiento hacíamos caminatas, subíamos los cerros. Bueno, algunas fotos que me está mostrando el nieto muestran esos momentos vividos intensamente. Y desde el regimiento nos llevaban en camiones cada uno de los pueblos de la quebrada con una alegría, la alegría desbordante de la juventud, pero además una alegría controlada, porque siempre estaba la enseñanza, hablándonos de la flora, de la fauna, de la geografía, de los climas. En todo momento se vivía un clima de aprendizaje que nos marcó para siempre. Y bueno, entre esas caminatas y esos paseos recuerdo las lagunas de Yala, que las vimos desde la cima de esa serranía y vimos las tres lagunas abajo como una escalera, porque eran espejos de agua que se veían desde las alturas, fotos que sacamos con el alma y que las llevamos a cuesta en el recuerdo. Y dentro del seminario, además de la formación humanística, del deporte, de la buena comida, estaba la formación artística, musical, el teatro. Allí desarrollamos como actores, los mismos jóvenes que participábamos en el seminario, de distintas obras importantes de la dramaturgia universal, griega o anglosajona o la nuestra, la literatura importante que nos dio España e Italia. Y bueno, la música, casi todos los compañeros interpretábamos el piano, el órgano, algunos la guitarra, como Rubén Pérez, que aprendió rápidamente, de ahí sale la taleñita prácticamente tiempito después. Y bueno, entre algunos de los compañeros que quiero recordar, porque claro, son muchos, y vamos a rescatar los nombres de los más importantes o los nombres que siempre me acompañan en forma permanente y espontánea en la memoria. Ernesto Martiarena, el curita que es mártir de una época de dolor, el que había nacido en Ledesma. También fuimos compañeros con Oscar Mario Moya, quien llegó a ser Monseñor Moya. En la época de vacaciones, ¿cómo sería de fuerte la fraternidad con los compañeros? Que yo solía ir a buscarlo a Oscar Mario Moya en bicicleta a su casa en Tres Cerritos y tomábamos las bicicletas junto a otros compañeros para ir a comer frutos silvestres al cerro, para buscar alguna morera. O sea, éramos un apasionados de la naturaleza porque así nos habían inculcado. Otro de los compañeros que nos acompañó en ese tiempo y que son mis hermanos adicionales en este momento de la vida es Paquito Fernández, Francisco Jesús Paquito Fernández y su esposa Teresa, que se constituyeron en parte de la familia, porque, bueno, con ellos estamos compartiendo cada momento de la vida. Alfonso Pichón Garzón y su esposa Irma, Enrique Eduardo Pérez, el Bocha Pérez y su esposa María Amelia.
porque se armó una confraternidad muy fuerte. Rubén Pérez, sus hijos, los hijos de mis compañeros, son como mis sobrinos y mis hijos son como sobrinos de ellos. Es un dibujo muy fuerte a consecuencia de esa fraternidad histórica que nos legó el tiempo del seminario. Y bueno, también recordamos a Pedrito Fernández, a Néstor Cervera, un hombre importante que puso la mano en la construcción y logró hacer varios edificios públicos. Él fue el responsable de hacer el Hotel Sheraton y, entre otras cosas, el shopping es obra de Néstor Cervera, nuestro compañero de seminario. Y ya nombramos a Miguel y Marcos Gené. Marquitos Gené se recibió de psicólogo, hoy vive en la costa atlántica y llegó a ser presidente de la Sociedad Argentina de Psicólogos. Ese gauchito, mitad gaucho y mitad turco, ha ocupado lugares importantes en la cultura argentina. También nombramos a Raúl y a César Abregú. Raúl sigue con el apostolado de la docencia, muy acercado a todo lo que se mueve en la parroquia de Rosario de Lerma. Y César Abregú, su hermano, vive en Valencia, donde se constituyó en el jefe de la paella, pero no dicho que es jefe, ganó concursos en España haciendo paella. Así que él tiene la obligación cada vez que viene a Argentina de convocarnos para comer una paella al estilo de Valencia, de España, con todo el sabor que él le pone al plato. También fue compañero Catalino Tapia, el hombre que quería que vuelva la gobernación de los Andes a instalarse en San Antonio de los Cobres, hizo una movida, mandó escrito al Congreso de la Nación, hizo un golpe comando en la municipalidad de San Antonio de los Cobres para que se devuelva la soberanía a esa gobernación de los Andes. Leopoldo Alcides Ontivero, que era de Santa Victoria Oeste, que llegó a ser el intendente por mucho tiempo de ese pueblo. Miguel Ángel Pérez Vergara, sobrino de Monseñor, que era contador público nacional y muy apegado a todo el acontecer cultural de Salta. Y con dolor nombro a Benjamín Ávila y a José Póvolo, dos víctimas que han desaparecido, que han sido exterminadas en esa causa de Palomita, esa noche, esa jornada fatal del 6 de julio, que los llevó para siempre de la existencia, tal vez por pensar distinto o vaya a saber, porque la formación del seminario, la misma cama, el mismo dormitorio, los mismos alimentos, las mismas direcciones y enseñanzas, y de pronto, claro, somos individuos, es como la casa de familia, el mismo papá, la misma mamá, la misma mesa, el mismo dormitorio, pero los seres son cada uno distinto. Y bueno, eso también se dibujó a través del seminario, que nos otorgó cierta libertad de pensamiento. Entre los compañeros también nombramos a Héctor Eduardo Rodríguez, a Dino Póvolo, a Carmelito Perry y su compañera de ruta Ana María Aguirre, que también es parte de esa troupe de amistad y de hermandad que se formó, a Modesto Vega, a Héctor Aníbal Gonza de Chicuana, a Zenón Salva, quien vino de la alta montaña, él era de San Pedro de Atacama, de Catamarca, pasó por San Antonio de los Cobres hasta hacerse
hasta hacerse salteño de la ciudad de Salta. Y como método simpático tenían los curistas era la carrera de autitos. Eso se desplegaba en las paredes, una gran pista de autos, y cada alumno tenía en representación su autito con su número y y su apellido. Esos autitos en esa carrera imaginaria que organizaban los salesianos avanzaba de acuerdo a las notas. Y bueno, era una maravilla ver cómo el autito de cada uno funcionaba en esa pista, porque claro, había que poner una competencia deportiva, una competencia amigable, para nada agresiva, que nos entusiasmaba para poder esforzarnos y llegar a un objetivo más importante. Y con el deporte y con los otros concursos se premiaban con bonos, se inventaba como un dinero interno, le llamábamos bonos. Y los curitas ofrecían una feria donde los chicos podíamos comprar con esos bonos libros, rosarios, distintos elementos que ellos ponían a disposición del alumnado. Esos bonos se los ganaban compitiendo en el deporte, compitiendo en las cortes catequísticas o en algún otro concurso que se realizaba internamente. Fue toda una maravilla. Nosotros ingresamos por la calle Mitre 858. Ese era el domicilio del Seminario Conciliar de Salta. Mitre 858, más o menos donde está hoy la capilla. Por allí se ingresaba al viejo edificio del Seminario Conciliar de Salta. Nosotros vivimos en toda esa estructura edilicia vieja, hermosísima, con sus galerías y sus columnas, hermosísima. Y luego, por invitación del padre Enrique Ro, quien estaba emparentado con Alemania, él hacía viaje 1 o 2 veces por año a Alemania, y recuerdo que nos convocaba a su despacho, abría una caja de zapatos y nos mostraba billetes, libras esterlinas, marcos alemanes, dólares, que él traía de sus giras por Europa. Chicos, miren, con este dinero se va a hacer el seminario. Y nos ponía de contador a contar los billetes y a anotar para hacer un arqueo de caja. Así se fue construyendo. Pero no solo con eso, sino que nos supo vender, transferir el sueño a cada uno de nosotros y éramos los protagonistas de la demolición. Con combo en mano fuimos volteando la parte vieja del seminario para que el proyecto del nuevo edificio empiece a crecer. Tiempos mágicos de lo viejo y de lo nuevo. Fuimos habitantes de ese viejo edificio que era bello, que tenía un teatro formidable en la esquina de Alsina y Mitre, un teatro formidable con todas las bambalinas. Y bueno, y después vimos el crecimiento de un edificio nuevo que nos albergaba de otra manera y con mucha alegría. Y bueno, el seminario estaba muy ligado a la Catedral de Salta, a los oficios religiosos de la catedral, donde el padre Barro le ponía una actitud muy firme en la dirección de cada uno de los actos litúrgicos, que de a rato metían miedo porque era muy enérgico, pero gracias a esa energía
nos enseñaba a que las cosas salgan brillantes. Y ahí tuve la suerte de que un jueves santo en el oficio religioso que conmemora la última cena, me lave los pies Monseñor Roberto José Tabela. Qué casualidad. Él me lavó los pies un jueves santo y él, en épocas anteriores al ingreso al seminario, me dio la primera comunión y me confirmó. Vale decir que hicimos una alianza majestuosa con Monseñor Tabela, quien me convidó en una ocasión, me llevó a Cachi en su auto Carabela, un hombre que me mandó a llamar cuando estaba en su lecho de enfermo y yo fui al Palacio Episcopal a despedir. Ahí dialogué un ratito con Monseñor en su lecho de enfermo, que estaba en el Palacio Episcopal sobre la calle Mitre en el primer piso. Y bueno, después ese ir y venir del seminario por la calle Mitre surgía que cuando pasábamos por la escuela normal, las chicas, al ver la juventud nuestra con sotanas, gritaban qué lamentable, nos hacían broma y nosotros nos ruborizábamos porque realmente andábamos con las neuronas y las cabezas puestas en otros objetivos. Recordamos con mucho cariño al padre Alberto, al padre Gentilini, al padre Enrique Ro, al padre Mondino, al padre Germán Sánchez, al padre Gandini, al hermano Martín, que era el portero de ese viejo seminario, al padre Vicente Garnero, al padre Luis Paula, al padre Martín, al padre Soria, a tantos curitas que han aportado grandemente a nuestra realidad humana. Y bueno, estamos, dice Andrea Ceballos, Rubén Ávila, María Elisa Castellano Solá, la Vivi Ceballos, desde Metán, mi amiga Nadina Toledo. Bueno, con esto espero haber complacido, si están en la sintonía, los amigos, a los viejos amigos del seminario, porque era un deber recordar ese tiempo en el ayer. Gracias, fue todo. Mañana estaremos nuevamente con ustedes contando estas cositas de la Salta que tanto queremos. Gracias, fue todo. Hasta mañana, que les vaya bonito.